Ok, perfecto. Está todo listo. Ok, pues primero que nada quiero agradecerles por haberse conectado. Espero la plática les haga mucho sentido, sobre todo entendiendo los cambios constantes que tenemos en la industria del diseño alrededor de automatizaciones, AI, que si Figma pone o no pone inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y bueno, por otro lado también recordarles que voy a dar un curso sobre sistemas de diseño y un poco la idea de esta plática es hacerles un, una especie como de introducción a lo que verían en el curso, ¿no? Entonces, espero les guste y gracias. Y bueno, pues para no asumir, para quienes no me conozcan, pues soy Ulises Arbizu, soy padre, esposo y diseñador. Mi hija Aime tiene 7 años y tengo eh, casi, eh, casi 12 años de casado. Entonces, la verdad es que es algo de mi vida que disfruto mucho. Y bueno, en algunas cosas, pues soy amante del buen café y del diseño. Actualmente estoy trabajando como principal designer en Oracle, en el equipo de sistemas de diseño, pues donde básicamente mi trabajo es diseñar componentes, entender las problemáticas que podemos tener con los diferentes requerimientos que tenemos para entender qué es lo que podemos ofrecer o que podemos entregar como una solución genérica que funcione a varios productos a la vez. Oracle tiene una visión de muchísimos, muchísimos productos y a su vez también tiene que ver mucho con la colaboración, con el hecho de empujar, de convencer, en fin, una serie de skills que van más allá de a lo mejor lo que uno puede hacer en Figma y lo que uno puede hacer a la hora de hacer una especificación de un componente, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Antes de Oracle estuve en Scotiabank trabajando cerca de 4 años, primero como senior designer, después como design manager. Y la verdad es que pues fue una experiencia muy interesante porque fue de las primeras veces que trabajé en un equipo de diseño. En Oracle también estoy en un equipo de diseño, pero todavía mucho más grande. Y en Scotiabank fue la primera vez que trabajé en un equipo de diseño. Antes de eso estuve trabajando como consultor, como freelancer o inclusive en varias startups. Una de ellas, que fue como la más famosa, se llamaba Urban 360. Por ahí, así, si no son tan jóvenes o si por ahí del 2012 ya usaban smartphones, al menos en Ciudad de México fue una aplicación que tuvo muchísimas descargas, cerca de 1 millón de usuarios en su pico más alto, que para la época del 2012, entre 2012 y 2014 era como todo un hito, y básicamente lo que tenía era una aplicación que además de darte contenido de noticias, pues te daba la alerta sísmica, que en Ciudad de México es algo que necesitas mucho para poder vivir aquí, porque los temblores están pues básicamente a la orden del día, ¿no? Y pues, insisto, estuve como freelance consultor en diferentes empresas y a partir de Scotiabank fue donde me enamoré de los sistemas de diseño, donde me salió donde entendí el impacto que pueden tener los sistemas de diseño y quizás el rol más estratégico que requieren los sistemas de diseño, insisto, más allá de todo la chamba que hay detrás de construir componentes, de pensar, de definir colores, tipografía, todas estas series de foundationals que nos van a permitir seguir con la consistencia, pues al final entender la parte estratégica de planeación, de convencer cuando a lo mejor el lugar en la mesa, el diseño no tiene un gran lugar en la mesa, etcétera, etcétera, pues fue todo un aprendizaje en Scotiabank y que bueno, en Oracle pues sin duda sigo aprendiendo, ¿no? Y como Side Projects, pues soy cofundador y co-host de un podcast que se llama The UX Rebels. Si gustan, pueden poner en YouTube, después de la plática, pueden entrar a YouTube e ir a poner The UX Rebel y les van a aparecer todos los episodios. También tenemos los episodios en Spotify, cerca de más o menos 50 y algo, 50 y pico episodios con diferentes entrevistas con gente de UX. Y la verdad es que es un proyecto que me gusta mucho porque pues conoces a personas, conoces su experiencia y te da, por un lado, muchos puntos para tener paralelismos con tu propia experiencia, pero al mismo tiempo aprendes mucho platicando con la gente alrededor de la industria del diseño. Y otro fun fact, pues soy chapter lead de una comunidad global que se llama Design System Community. Hemos hecho algunos eventos virtuales, estamos por reorganizar el chapter para poder empezar a tener juntas físicas. Hoy por hoy estamos tratando de, bueno, yo y otras personas estamos tratando de tener
una comunidad frente a frente, ya que pasamos pandemia y ya nos podemos ver, una comunidad que se conozca cara a cara y donde básicamente lo que buscamos es crear un espacio en el cual podamos hablar sobre los retos, los aprendizajes, etcétera, etcétera, alrededor de los sistemas de diseño, ¿no? Y bueno, para eh, esta Greta, quizás nos podemos saltar. ¿Cuántos somos? Somos cerca de veintitantos, pero bueno, igual en el chat si quieren poner sobre todo qué es lo que esperan del taller o qué esperan de la plática, a lo mejor también. Ahí sí pueden poner en el chat qué están buscando, cuáles son las inquietudes que tienen y desde dónde se conectan, ¿no? Porque sé que probablemente no solo es gente de Ciudad de México, sino por otras partes de México, inclusive de otros países. Por ahí hace rato André me decía que estaba en Colombia. Por ahí si quieren poner en el chat desde dónde se están conectando, estaría genial, ¿no? Venga. Primero que nada, me gustaría entender con pues con este título que le puse a la charla de El mindset estratégico en la era de los robots. Primero, quiero hacer como una especie de retrospectiva de lo que implica el proceso de diseño y básicamente cómo el acto de diseñar productos siempre está limitado por los medios de producción. Pareciera que es algo muy obvio, pero la verdad de las cosas es que en muchos sentidos podemos perder de vista y asumir que no tenemos una relación. Y vamos a entender por qué los sistemas de diseño siguen teniendo esta relación, vamos a llamarlo así, con los medios de producción que van cambiando por ciertas olas, pero de alguna manera quiero marcar este paralelismo para entender cómo en la famosa época de los robots, hoy que estamos hablando de inteligencia artificial, qué es lo que podemos hacer ante estos retos, ¿no? Pero me gustaría arrancar con esto con esta frase de que el acto de diseñar eh, productos siempre está limitado a los medios de producción y sobre todo entender cómo era el diseño analógico, ¿no? Ahí se me fue el acento, en la 1, en la el diseño analógico, en el sentido de que antes de que hubiera computadoras, hacíamos diseño, creábamos productos, creábamos gráficos, sobre todo hablando de esta parte donde quizás desde el diseño gráfico, probablemente, pero igual en otras facetas del diseño, como puede ser el diseño industrial, se creaban muebles sin tener estas máquinas digitales o estas máquinas automatizadas, creábamos prototipos de muebles en el diseño industrial, creábamos nuevos materiales en la arquitectura, lo está enseñando, y también creábamos gráficos sin la necesidad de la computadora. Y básicamente podemos ver como muchos de los anuncios que hoy nos pueden parecer medio sosos, medio cuadrados en el layout, pues estaban básicamente sumergidos o limitados por las capacidades de edición que teníamos en ese momento. O sea, solo como para entendamos el contexto, pues básicamente cuando nosotros teníamos esto, que en este caso podría tratarse de una foto, pues la foto era recortada y puesta literalmente en una pleca amarilla que por medios, unas máquinas que se llamaban fotocomposición nos permitían sacar estas fotos e ir haciendo estos layouts de color. Y por otro lado, pues esta tipografía, imagínense cómo hacíamos estos párrafos cuando no teníamos computadora. Básicamente eran letras sets o párrafos que hacíamos con algunas máquinas que nos permitían hacer estos párrafos a doble columna y literalmente lo que hacíamos era, como en la imagen de en medio, es tomar esas piezas e irlas pegando en un papel que después iba a la fotocomposición y tener estos impresos. Y se podrán preguntar, oye Ulises, pero eso qué carajos tiene que ver con sistemas de diseño. Estás hablando de los impresos que se hacían quizás en los años 60, en los años 50, quizás hasta por ahí de los años 70, 80 más o menos, que era como se hacía la publicidad. Bueno, este es un ejemplo nada más de esta primera ola donde el diseño no utilizaba los ordenadores, pero sin embargo podía tener esta idea de las marcas, podían tener marcas reconocibles que de alguna manera tenían esta consistencia y cómo a pesar de estas limitantes, que en ese momento era la forma de hacer las cosas, como si hoy nos pudiéramos cuestionar si, por ejemplo, Figma o Penpot o la aplicación o Adobe XD o Framer, la aplicación que ustedes utilizan para crear interfaces, como si en 20 años quizás nos estemos cuestionando de la misma forma. ¿En serio hacíamos así
las interfaces. Teníamos que hacer a lo mejor interfaces estáticas y a lo mejor 20 años, dentro de 25 o 10 años, a lo mejor las hacemos directamente a código y hacer interfaces estáticas nos puede parecer como soso, como sin sentido, y a lo mejor el hecho de cómo teníamos que hacer está limitado por este paradigma de cómo de alguna manera son los procesos de producción, cómo son los procesos de impresión, y sin embargo, el diseño está presente como esta labor que intenta conectar a los productos con los usuarios, ¿no? Y aún así, también había consistencia de marca, había guías de marca en ese sentido. No había computadoras, sin embargo, diseñadores como Massimo Vinelli, como Paul Rand, como inclusive el propio Dieter Rams, son diseñadores que estaban en esta época antes de las computadoras y sin embargo tenían una calidad gráfica, entendían cuál era la consistencia, entendían qué tipo de planificaciones deberían de hacer para que estos productos físicos y sin llegar a la parte digital tuvieran esta consistencia y estas especificaciones para decir qué colores hay que usar, cuál es el layout que hay que usar en ciertos anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo es como para marcar este paradigma de cómo todavía no entramos a la era digital, sin embargo, estamos viendo cómo el diseño es este vehículo que nos permite por este lado tener una consistencia y en un lado de los impresos, cómo nos permite tener una comunicación hacia la audiencia, ¿no? Y entonces pasa que se da el diseño digital. Pongo la Mac de 1984 no porque sea la mejor computadora en la cual podías tener diseño digital, sino porque fue la primera computadora que a nivel comercial tiene cierto éxito y lanza una interfaz gráfica. Antes de eso, digo, para quienes no sepan la historia, pues Steve Jobs cuando crea esta computadora junto con su equipo de diseño, pues en realidad ellos toman una idea del Xerox, de las investigaciones que estaba haciendo Xerox, esta marca de fotocopias que en su momento cualquiera podía ver en cualquier lugar donde sacaban copias a blanco y negro. Xerox tenía centros de investigación y ellos empezaban a aproximarse a qué pasaba si en lugar de usar comandos, como eran estas primeras interfaces gráficas de línea de comando, qué pasaba si podían hacer una metáfora del escritorio para empezar a hacer el uso de metáforas gráficas en las computadoras, ¿no? Y esto, al final de cuentas, nos llevó a lo que yo llamaría como la siguiente ola, ¿no? Del diseño, donde dejamos de usar la parte analógica por ciertos avances, exacto, y ahí pone y el ratón, eh, y empezamos a ver cómo, eh, de una manera precaria al inicio, sin duda, del lado izquierdo tenemos la pantalla de Mac Paint y del lado derecho tenemos la pantalla de Adobe Photoshop en su primera versión que salió en 1985, ¿no? Entonces, de alguna manera se empezaban a ver estos atributos que rompían los paradigmas sobre los medios de producción, sobre cómo se hacían las cosas y decir, oye, si lo empezamos a hacer, si esta computadora, ahora que tiene este ambiente gráfico, nos permite tener una serie de utilidades a las cuales a lo mejor nos permitan tener ciertas ventajas y en las cuales los medios de producción tienen que cambiar, y sin duda la metáfora del escritorio, si ustedes se ponen a ver Photoshop en esta primera idea, es una metáfora directa al escritorio de Paste que tenía en esta primera pantalla donde está la persona tomando con el cúter estas cosas y las está pegando en una hoja. De ahí viene esa metáfora de este escritorio donde tú tienes herramientas al lado con las cuales puedes pintar con un pincel, puedes hacer aerografía, puedes pegar, recortar, ¿no? Con las tijeras o el lazo que en su momento hace bastantes años cuando usaba Photoshop, pues eran estas herramientas que uno utilizaba para hacer esta especie de paste up digital si quisiéramos tener una analogía mucho más correcta. ¿Y qué sucedió cuando nosotros pasamos a esta parte digital? Pues que también tomamos ventaja de tener estas mismas accesos, ¿no? Estas mismas piezas que en un momento dado eran físicas en estas carpetas que les decía rato, hoy por hoy eran archivos digitales. Y obviamente nos trajeron ciertas ventajas como el hecho de decir, puedo hacer diferentes exploraciones, puedo con un simple shortcut como control Z deshacer, puedo duplicar el archivo y crear una ramificación de tal forma que antes, imagínense, hacer a mano y decir, oye, quiero 3 versiones del anuncio, hecha a mano, pues seguramente te tardabas más tiempo porque los 3 anuncios
te requerían hacerlos desde cero y con estos nuevos sistemas digitales, pues básicamente la eficiencia en la producción fue simplemente súper clara. Podías duplicar archivos, podemos probar, quitar, pegar, deshacer, esa serie de cosas que quizás el paradigma anterior no tenía, hoy lo teníamos con esta serie de cosas. Y los brand books, insisto, hablo de los brand books porque para mí son como los abuelitos en muchos casos del design system que abogaban por esta consistencia, pues también se suben a esta idea, ¿no? Y por ahí tenemos pues esta clase de brand books digitales o que de alguna manera eran un PDF, ya ni siquiera eran esta revista impresa o este manual impreso, sino en muchos casos son estos PDFs que permitían de una forma digital y de una forma mucho más efectiva distribuir estos archivos, entendiendo las posibilidades que teníamos, ¿no? Y pues también el hecho de entender cómo es más sencillo hacer gráfica consistente por medio de la edición digital, a diferencia de a lo mejor tener que construir este stand a mano, pintar el Coca-Cola a mano. Hoy por hoy hay un gran oficio que de repente de manera como de vintage o a lo mejor entendiendo este valor que tiene el hecho de hacerlo a mano, pero pues antes había rotuladores que se ponían a pintar el local, se ponían a pintar las paredes, los anuncios a mano, los espectaculares que hoy podemos ver que son en muchos casos inclusive hasta ya pantallas digitales, en su momento eran hechos a mano. Sin embargo, la edición digital nos permitió, por un lado, empezar a tener en un principio esta edición digital que desembocó en cómo los medios impresos tuvieron que cambiar este paradigma de producción y a su vez el propio diseñador tuvo que adaptarse a ese nuevo paradigma. Básicamente dejamos de tener muchos roles en diseño y se convirtieron en otros. Es decir, ya no teníamos la gente que usaba la fotocomponedora, la gente que se dedicaba a crear estos originales mecánicos con letras Z, sino eso se conformó en una sola persona que era el diseñador, que lo mismo podía construir las páginas, podía construir piezas digitales y las podía mandar a la famosa preprensa digital para poder imprimir las diferentes piezas en diferentes formatos y con una serie de atributos como por ejemplo los vectores que nos permiten sí o sí tomar una imagen y escalarla y no preocuparnos de la fidelidad a diferentes escalas, ¿no? Entonces son estas cosas que van rompiendo estos paradigmas y en los cuales el diseñador como practicante del oficio se tenía que empezar a adaptar y sin duda, más allá de adaptarse a la nueva herramienta, era entender sus posibilidades y qué podía hacer con ellas, ¿no? Y obviamente las marcas se volvieron expertas en la consistencia. Los departamentos de marketing y diseño fueron los encargados de llevar esto a cabo por mucho tiempo, eran los encargados de salvaguardar la marca de estos productos en muchos casos físicos, porque la mayoría de las propiedades eran productos como refrescos, como a lo mejor cereales, en fin, cualquier producto que ustedes a lo mejor puedan comprar hoy en un supermercado era en lo que se enfocaba esta consistencia de marca, ¿no? Y bueno, solo como para entender esta analogía y seguir como con esta ruta, solo entender cómo, a diferencia de hace un rato donde veíamos este escritorio de una persona haciendo, vamos a llamarlo así, pegotes en un escritorio con un cúter, las oficinas se transformaron en esto donde la herramienta, la computadora, pues de alguna manera es en muchos casos la herramienta principal del diseñador y probablemente no solo de los diseñadores, de muchos oficios. O sea, hoy por hoy sería impensable hacer un trabajo con máquinas de escribir análogas, donde si te equivocaste por una letra tienes que repetir el escrito. Hoy por hoy la computadora es este paradigma que ha de alguna manera catalizado muchas formas de trabajo, ha hecho eficientes muchos procesos y en el caso de diseño, pues no es algo ajeno, ¿no? La propia computadora como tal y las aplicaciones de edición digital, pues se vuelven esta parte de toolkit para que el diseñador pueda hacer su oficio, ¿no? Y en ese sentido, sucede otro cambio de paradigma. No es que esa foto seguramente es más cerca a nuestra época, pero solo entender que mientras estábamos teniendo esta adopción en los 90 de estos cambios en cómo procesábamos o cómo teníamos estos medios de producción, en este caso de impresos, surge la Internet. Y cuando surge la Internet es otro parteaguas porque básicamente nos damos cuenta que no necesitamos una entidad física o una propiedad física
nos permita comunicar algo, ¿no? Básicamente nuestro medio se vuelve totalmente virtual y esto nos permite de alguna manera llegar a otro paradigma. ¿A qué voy con esto? Los primeros años del Internet seguramente fueron medio caóticos, donde ni siquiera los diseñadores tenían un papel claro. Hablaría como la burbuja del .com, donde pocas empresas sobreviven y donde básicamente después del .com otras empresas empiezan a emerger y donde vamos a llamarlo así, esos primeros años de Internet fue un experimento donde la gente estaba desarrollando los estándares, la comunidad propia de Internet estaba desarrollando estándares, estaba desarrollando lenguajes de programación, pero por ahí del 2007, 2006, empezamos a entender el juego de lo que implica reutilizar en lugar de hacer desde cero. Entonces, en ese sentido empiezan a haber varias iniciativas, esto catalizado mucho, por ejemplo, por el lanzamiento del iPhone que permitió romper otro paradigma y llevar este Internet que era en computadoras, donde tú te conectabas usando el dial de tu teléfono, el avance de las conexiones de alta velocidad, nos permitieron de alguna manera llevar el Internet a nuestra mano y que entonces el Internet fuera algo que podíamos consumir sin tener necesariamente una computadora. Y de esta forma nos dimos cuenta que las propiedades que teníamos que tener digitalmente se volvían cada vez más sofisticadas. Y cuando se vuelve más sofisticado implica que tienes más propiedades y que mantenerlas es más complejo si las quieres pensar hacerlas desde cero. Es cuando hablamos del web 2.0 y cuando se empieza a dar este boom de las redes sociales, son los primeros años de Facebook, la época del MySpace, son cuando sucede que tenemos que reutilizar desde cero, perdón, no tenemos que reutilizar para evitar construir desde cero, guardando la consistencia, ¿no? Y este símbolo, quien no lo conozca, es de un proyecto que salió de dos ingenieros de Twitter que se llama Bootstrap, que básicamente es el antagonista de una librería de componentes, donde ellos decían, estamos hartos de crear páginas desde cero, ¿por qué no creamos unas guías y un framework que nos permita, o les permite en este caso a los desarrolladores, que era para quienes estaba enfocados, el crear eh, esta especie como de template que nos permita, que le permita a los desarrolladores desarrollar primero sitios de manera mucho más eficiente y guardando la consistencia, de un modo que si tú podías, con las reglas de CSS, guardar una variable, podías tener una variable centralizada y esto lo que significaba es que si tú cambiabas un botón, el botón funcionaba. Esto no había Figma, no había Sketch todavía, pero ya los ingenieros comenzaban a pensar en la cuestión de cómo podemos reutilizar y si se dan cuenta de este paralelismo en cómo podemos ser más eficientes en mantener estas propiedades virtuales, como a su mismo tiempo había este paralelismo de cómo mantener estas propiedades físicas en estas primeras etapas de la autoedición digital, ¿no? Y con esto pasamos de la era de los productos a la era de los servicios, donde básicamente, más allá de vender algo por internet físico que puede ser como un e-commerce, en muchos casos el propio dispositivo consumimos ahí mismo el servicio, ¿no? Solamente como por pensar en Spotify, hace 20 años, a principios del 2000, era impensable decirle a la gente que tirara sus CDs y que la música se iba a consumir de manera digital. Había ciertos experimentos, pero probablemente la gente decir, pero estamos con el MP3 estamos reduciendo la calidad de la música con ese bitrate que tenían de 128 kilobytes y nosotros en los CDs tenemos mayor calidad. Claro, esa es la forma de pensar porque no entendíamos el paradigma que se iban a romper con conexiones más rápidas, con el hecho de entender de los avances tecnológicos nos iban a permitir tener dispositivos más potentes y que básicamente tu Walkman hoy se puede conectar a internet y puede tener servicio de Spotify que tiene música on demand, ¿no? Entonces el servicio es el producto, es lo que tú consumes y el packaging es la interfaz de tu app o de tu sitio, un poco como para seguir este paralelismo de cómo teníamos estas propiedades físicas como las que le enseñé los ejemplos de estos stands. Hoy por hoy las interfaces en sí mismo son pues este packaging de tu interfaz o de tu sitio web, es lo que viste y es lo que va a hacer que el usuario pueda reconocer y diferenciar Spotify de Apple Music
o Apple Music quizás de Deezer o cualquier otro servicio de stream. O es lo que nos deja o nos permite diferenciar. A mi hija de 7 años le hace diferenciar muy bien cuando está usando Netflix, cuando está usando HBO o cuando está usando Disney Plus, ¿no? Es porque básicamente la propia interfaz es un packaging que nos permite hacer una diferenciación de manera consistente por diferentes propiedades, llámese tu tele, tu teléfono, tu computadora, de este servicio que estamos usando, ¿no? Y voy a usar esta especie como de quote que encontré en el libro de Building Design System, porque lo que sucedió fue algo que realmente es una intersección entre el arte, hablando de esta idea visual de composición, la tecnología y la industria, ¿no? Básicamente el auge de la computadora personal, después los dispositivos móviles y la Internet, los avances tecnológicos en el desarrollo web, el frontend se volvió más sofisticado, nos permitió hacer más cosas y hoy por hoy es una capa en un proyecto de diseño de servicios del frontend, es una capa muy importante que puede tener mucha lógica más allá de lo que el backend y los fierros pueden hacer, que es ya en sí mismo la lógica completa del producto. En sí mismo el front se volvió mucho más sofisticado y pues de alguna manera sus limitantes empezaron a hacerse cada vez más borrosas, ¿no? Casi, casi como que podemos hacer cualquier cosa con desarrollo web, al punto que usamos software para desarrollar software, o sea, usamos software para desarrollar aplicaciones, ¿no? Eso es como algo que al menos yo cuando lo veo en retrospectiva, pues es cierto, ¿no? Es como pensar que, no sé, no encuentro una analogía en el mundo físico, pero es como muy interesante que usamos software para construir otro software y en ese sentido los avances tecnológicos en el frontend permitieron que las herramientas de diseño también necesitaran ser más sofisticadas, más especializadas. Pasamos de usar editores gráficos como Photoshop, Illustrator, a entender una ramificación de estas nuevas herramientas como lo son hoy. En su momento fue Sketch, Adobe XD, Figma, y no sabemos lo que en 5 o 10 años depare el futuro, pero básicamente las herramientas se vuelven mucho más especializadas porque los roles y el proceso mismo de desarrollar un producto digital también se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y el desarrollo y la influencia de la tecnología en los negocios o el negocio en la tecnología y la forma de construir software, no en waterfall, sino de forma ágil, que básicamente es iteración constante, es una forma en la cual el paradigma se rompe porque los medios de la tecnología o el cómo construimos estos productos también es diferente. Hoy podemos distribuir software porque tenemos los dispositivos básicamente conectados todo el día o cada que los usamos a Internet y no necesitamos distribuir de manera física el software, lo podemos distribuir desde la nube, lo podemos distribuir para que cada individuo desde su dispositivo acepte la actualización y podemos hacer actualizaciones mucho más iterativas. Imaginen el modelo anterior donde teníamos que hacer distribuciones de software que tardaban meses o quizás años, ¿no? Y aquí es donde, señoras y señores, nacen los sistemas de diseño. En este mezcla hay una sofisticación del front, hay una sofisticación en cómo construimos los procesos de diseño. Básicamente aquí es donde está este caldo de cultivo para que donde nacen los sistemas de diseño, porque los desarrolladores con frameworks como Bootstrap ya empezaban a entender que no valía la pena estar construyendo desde cero todo el tiempo y que los sistemas de diseño después pasan así esta sofisticación de cómo construimos las interfaces desde el lado del diseño y lo quiero como limitar a esa parte donde diseñamos estas pantallas estáticas que los desarrolladores usan como input para crear su proceso, sin descartar o sin entender que implícitamente hay otra serie de roles o otras, o hay una evolución de las disciplinas, ¿no? Como la es el UX, que por ahí empezó con Norman a finales de los 90, principios de los 2000, cuando entra Apple, pero después también el propio Jobs, cuando regresa a Apple también a finales del 99, es esta persona que entiende que la experiencia del usuario es lo importante y entonces eso a su vez es todo este caldo de cultivo que permite que los sistemas de diseño nazcan como esta herramienta que los diseñadores y la organización en sí misma tienen para hacer más eficientes sus procesos, ¿no? Y entonces, los sistemas de diseño funcionan para crear consistencia, porque son una extensión, obviamente, de la marca. Y por el otro lado,
impactan en el ROI porque la operación de las organizaciones al lograr una escalabilidad es mucho más eficiente, ¿no? Esto puede parecer como bastante obvio, quizás, pero la mayoría de las personas asume que esto se logra creando componentes en Figma. Y en realidad es un proceso que va detrás. Es decir, ¿cómo voy a convencer a mi jefe de venderle esta iniciativa de diseño? ¿Qué va a pasar si hay escepticismo en la organización donde yo quiero, donde nos han dicho que queremos construir un sistema de diseño? ¿O qué pasa si el manager que tengo a cargo dicen, chicos, necesitamos hacer un sistema de diseño? Y todo el mundo dice, pues empecemos a hacer componentes de Figma. ¿Realmente es por ahí donde debemos de empezar o tendríamos que entender cómo podemos planificar esta solución como sistemas de diseño? Y después pasa lo que quiero que vean en este video, que es como a donde digo que los robots, estamos en la era de los robots, pasa esto, ¿no? No sé si alguien sepa a qué nos referimos con este feature, pero básicamente es Figma teniendo AI. Básicamente lo que hacemos es, el usuario puede escribir un prompt y con ello va a tener un diseño terminado. En muchos casos puede ser un poco catatónico, un poco como decir, híjole, ¿qué va a pasar con el diseño? ¿Dónde están los inputs que yo puedo dar? La máquina va a decidir por mí y me voy a quedar sin trabajo. O si a lo mejor lo vemos y es entender cómo podemos hacer que estos robots trabajen para nosotros y sean nuestros amigos, ¿no? Por ahí digo, inicia la época de los robots, o nuestras herramientas se vuelven más sofisticadas. Y es un poco como entender esta nueva ola que pasó de el paystop, pasó a la parte de la computadora personal, el Internet, hoy la inteligencia artificial es este ente que permite o nos va a permitir tener otra serie de posibilidades que probablemente estamos en un momento en el cual estamos bajo cierta incertidumbre, pero traten de pensar en qué pasó con estos diseñadores que estaban acostumbrados a hacer layouts a mano cuando les presentaban las posibilidades que pueden hacer con una máquina. Muchos de ellos seguramente se aterraron, muchos de ellos dijeron eso nunca va a pasar. Por ahí tengo un libro que decía que quizás la ilustración digital era el microondas hacia lo que es la cocina culinaria. Entonces, en ese sentido, puede haber mucha resistencia, ¿no? Y es un hecho que nuestra profesión en ese sentido seguramente va a evolucionar en diferentes roles, con diferentes skills, con diferentes posibilidades, pero lo que es un hecho es que en la era de los robots, cuando podemos automatizar las cosas, hay que entonces mirar hacia los problemas de alto nivel, ¿no? ¿Por qué? Y quiero como citar un poco a lo que dice Josh Clark, que es el principal designer de Big Medium. Big Medium es una consultora que además de especializarse en ayudar a las empresas a definir o digamos a tener procesos de innovación para el desarrollo de nuevos productos, es una consultora que también habla mucho alrededor de los sistemas de diseño como estos entes catalizadores, ¿no? Solo como para referencia, Josh Clark está asociado con Frost Atomic Design, y básicamente ellos son los que dan esta idea de a medida que reconsideres lo que debes hacer, pregúntate también cómo y si se puede automatizar. Él básicamente dice, podemos tomar ventaja entendiendo qué posibilidades de automatización tenemos para entonces enfocarnos en las cosas más importantes, ¿no? Y es un poco la pregunta que les traigo ahora. ¿Qué pasa si nuestro trabajo del día a día, de lo que pudiéramos hacer en Figma, al estar liberando librerías, al estar a lo mejor teniendo iteraciones sobre si un componente va de una forma u otra, si eso lo pudiéramos optimizar, hacia dónde tendríamos que mirar como, como diseñadores? ¿Cuál sería la parte en la que tenemos que mirar, ¿no? Y en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, debemos enfocarnos menos en cómo hacerlo y en más en hacerlo correcto. Y en eso de hacerlo correcto significa qué tenemos que hacer. Si ya podemos automatizar el trabajo de cierto nivel de implementación, ¿qué podemos hacer para seguir dando valor a las organizaciones? Desde mi punto de vista tiene que ver con la planificación, con entender una serie de skills que nosotros debemos de tener con las personas a la hora de colaborar. Y es por eso que el curso de diseño que estoy tratando trae ese enfoque más estratégico y menos pegado a la parte de Figma
o menos pegado a la parte de la implementación como tal, porque lo que estoy buscando es que la gente o los diseñadores tengan este scope estratégico. No significa que con esto, porque también no quiero vender ilusiones falsas y ser honestos, no significa que no, en muchos casos no necesiten desarrollar la parte técnica, vamos a llamarlo así, que lleva su propio proceso, que está en constante evolución con esta clase de herramientas como ya. O sea, no creo que hoy por hoy haya una solución correcta para decir, claro, ya no necesito saber cómo hacer componentes en Figma y con solo plugins y inteligencias artificiales, yo ya puedo hacer mi sistema de diseño. Creía que es el momento de hacer exploraciones y que hay herramientas que prometen mucho en el sentido estricto de, o refiriéndome a que conforme pase el tiempo pueden evolucionar en cosas muy interesantes, pero sin duda, además de usar esta parte técnica, hay que entender la parte estratégica. ¿Qué pasa si alguien me encarga un sistema de diseño? ¿O qué pasa si alrededor de mí no hay expertos de sistemas de diseño? ¿Cómo tengo estas bases para poder al menos poder trazar un camino y en el camino pues seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo quería llamarles de por qué es importante la estrategia en la época de los robots, entendiendo este paradigma de los cambios que vamos a tener y entendiendo de que hay que fijarse más en el qué hacer y menos en el cómo hacerlo, entendiendo esos atributos de que en algún punto esto se va a ir automatizando cada vez más, ¿no? Y entonces, pues ahora, solo como para cerrar esta charla, pues lo que les quiero decir es qué van a esperar, qué pueden esperar de este curso. Este curso está enfocado en diseñadores, pero no veremos Figma, no en un sentido estricto de una práctica. Probablemente vamos a ver algunos ejemplos, probablemente vamos a hablar de cómo se usa, pero no en un sentido estricto, no haremos un deep dive en la parte técnica de cómo usar Figma en sistemas de diseño. Queremos entender qué es un sistema de diseño y cómo iniciar una iniciativa con productos nuevos o quizás con productos que ya están lanzados al mercado y como pasa o puede pasar en algunas organizaciones, nos damos cuenta que mantenerlos es costoso y tenemos que encontrar formas de hacerlo. Y a veces la respuesta es, hey, yo leí por ahí que los sistemas de diseño, nuestro jefe llega como, oye, ¿sabes de sistemas de diseño? Porque parece que es la forma en la que, escuché por ahí que es la forma en que podemos darle mejor mantenimiento de una forma más eficaz si queremos seguir creciendo en funcionalidades de nuestro producto. Entender los fundationals o la parte de los fundamentos, entendiendo qué son los principios de diseño, cómo los podemos usar a nuestro favor para tener pláticas objetivas y no basarnos en el sí me gusta, no me gusta, y que también sean una especie de resource o de fuente que permita que los diseñadores que estén a nuestro lado tengan este mismo input y puedan tomar decisiones de manera objetiva. ¿Cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta, los mínimos para poder definir un sistema de diseño, entendiendo que es un sistema de diseño y que no es, y entender cómo nos organizamos, cómo podemos colaborar y cómo podemos tener una mejor escalabilidad, entendiendo que si a lo mejor somos quienes van a empezar con esta iniciativa, no porque lo esté ahorita, sino porque en algún punto nos puede pasar, entender cómo deberíamos de ir creciendo, ¿no? Y pues obviamente vamos a hablar de un sistema de diseño como un conjunto de herramientas, procesos y pautas y filosofías que se combinan para impulsar la forma en que un equipo diseña el producto. No los diseñadores y los desarrolladores, sino cómo el equipo, la organización, pues de alguna manera opera el producto, ¿no? Y entendiendo las filosofías, las herramientas y los procesos, y no solo entender que mi guía de estilo que tengo en Figma, que podría ser más cercano a un UI kit que a un sistema de diseño, porque básicamente un sistema de diseño entre sus elementos tiene un UI kit, entender esas diferencias y cómo podemos tener ese approach estratégico que nos permita planificar de mejor manera. Vamos a hablar de principios de diseño, cómo los desarrollamos y vamos a tener una sesión completa para poder entender un framework para poderlos diseñar y para poder tener estos principios que nos dan este norte para entender hacia dónde tenemos que tomar estas decisiones, ¿no? No es me gusta el botón rojo o no, hace sentido a partir de los principios de diseño que definimos y le vamos a ver varios ejemplos de empresas que utilizan los principios de diseño para entender si las interacciones o las decisiones visuales que va a tener su interfaz hacen sentido con esos principios, son este elemento que nos da norte. Vamos a hablar de los foundationals de diseño, los elementos que los contienen, los colores, la tipografía, accesibilidad,
dark mode, etcétera, etcétera. Vamos a hablar alrededor de eso y sobre todo también es la curva de la adopción de un sistema de diseño, ¿no? Entendiendo cómo podemos colaborar, cómo podemos crear alianzas que nos permitan pasar del abismo, que muchas de las iniciativas de diseño pueden morirse ahí debido a que no hay convocatoria, debido a que no hay adopción, debido a que a lo mejor en muchos casos prometimos de más y entregamos de menos, cuando a lo mejor puede ser más conveniente hacerlo al contrario, prometer menos y entregar de más, ¿no? Para que entonces tener, en fin, una serie de estrategias que nos permitan tener estos pequeños win-win, que nos permitan de alguna manera adoptar el sistema de diseño, porque básicamente el objetivo de este curso es entender que un sistema de diseño no es una iniciativa de diseño, sino de toda la organización, ¿no? Entonces, pues al final es eso. Espero que esta plática les haya gustado más allá de que convencerlos de que se suban al curso. Espero que esta plática les haya interesado para mirar desde una perspectiva diferente estas herramientas en la época de los robots y entonces entender hacia dónde tengo que enfocarme. Sin duda, creo que de las páginas que más podría recomendarles es, por ejemplo, Big Medium, que nos permite entender o dar estas ideas con sus ensayos que tiene en su blog de cómo podemos colaborar o cómo podemos sacarle provecho a los, a las posibilidades que tenemos con la inteligencia artificial, no solo en un sentido de sistemas de diseño, sino en un sentido de diseño en general a la hora de desarrollar productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este era el objetivo de la plática y me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna duda. Justo, diste un muy buen ejemplo, Andrei. Humanos creando humanos, software creando software, tal cual. Creo que esa es una muy buena analogía, ¿no? El ratón, sí, robots creando robots, exactamente, software creando software, ¿no? Eh, Ahí creo que Andrea supo que el video que habíamos puesto era sobre Figma y qué bueno que te creas el prompt. Es una página de prompt que le da sí. O sea, en teoría podríamos tener soluciones finales, ¿no? Hay que ver. Hoy creo que el reto es que te, que te, que te dé que ese prompt te dé lo que te imaginas y no lo que la máquina interpreta, ¿no? Al menos yo me frustro mucho cuando he tenido ejercicios con Dalí o con Midjourney porque no necesariamente me da lo que la descripción o a nivel general, me entrega lo que la descripción general dice, pero probablemente no es lo que estoy teniendo en mi cabeza como para decir, vete por esta dirección. Eso todavía sigue siendo complicado. Hay un arte en hacer prompt, pero sin duda es algo que va a seguir evolucionando, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda al respecto. Ninguna. No sé si puedan desmutear el micrófono y participar o si quieren dejar la duda en el chat. Perfecto. Pues, listo. Y solo para, obviamente porque sé que muchos de ustedes toman el tiempo, pues les tengo una oferta especial donde básicamente solo hoy pueden tener un código de descuento con Sistemas 15 cuando entren al sitio de Edison donde pueden optar por el curso. Es más, ahorita mismo les voy a dejar aquí en el chat. Me tiró esta cosa, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Sí. sí, Déjenme volver a, a compartir. Me salí en el momento cúspide. A ver, déjenme volver a compartir la pantalla. Listo, ahí se ve. Y lo que yo quería hacer era pasarles la página del curso para que, si se animan, cuando los contacten, puedan tener este código de descuento y tengan el 15% de descuento. Ahí les dejo el link
de la página del curso. Y bueno, pues eso sería todo de mi lado. Espero les haya gustado la plática y muchísimas gracias. Si no hay alguna duda, pues eso sería todo y espero hayan disfrutado esta pequeña reflexión eh, que utilicé como pretexto para poderles hablar de cómo pienso que debemos de enfocar nuestra labor como diseñadores en los sistemas de diseño. Espero que les haya gustado y listo. Pues muchísimas gracias. Ah, recuerden, solo va a ser hoy, 15%, sistemas 15 y con eso tienen el descuento. Probablemente les va a llegar un mail con la grabación de la plática, pero probablemente sea solo un descuento menor al que estamos ofreciendo ahorita, ¿vale? Listo. Pues si nada más por el momento, pues muchísimas gracias. Gracias, Saludos, linda Ale. noche. Gracias igualmente, linda noche.